Permiten, tenemos un compilado y vamos a volver sobre Cristina, sobre Alberto Fernández, Massa. ¿Dónde está? ¿Quién gobierna? Porque, claro, gozan del beneficio de que el balance del desastre se lo quieren pasar todo a Milei. En el mundo se habla del presidente electo, de qué decisión han tomado los argentinos. ¿Quién es este outsider que se metió rápidamente en medio del sistema político, lo partió y llegó a la máxima magistratura? Apenas nos asomamos a un compilado de reacciones en el mundo. Controversial figure known by his fans as the Crazy and the Wig for his larger-than-life personality and hair, at times compared to Brazil's president Jair Bolsonaro and former U.S. President Donald Trump, who congratulated Milei on his victory, writing, quote, "Make Argentina great again" on his Truth Social platform. A far-right outsider compared to former President Donald Trump has been elected to president of Argentina. Coming from the far right, Javier Milei. A far-right politician. The far-right politician. Far-right candidate. Far-right outsider. The only thing worse in politics than being wrong is being boring. This guy is never boring. Yeah. So he understands that politics is entertainment. If you can't entertain the people, if you can't get their attention, then you can't educate them and you can't persuade them. At the same time, he's genuine. I mean, that's really him. I mean, this guy... Yeah, he's a true believer, you can tell. He fronted a Rolling Stones rock band for years. His dog is named Milton Friedman. He is a radical libertarian. Milei, bueno, es decir, este se ha dedicado a la política y es el primero de mis discípulos que llega a la presidencia de un gobierno. Es una persona formada en contra del estereotipo o la caricatura que en los medios de comunicación se quiere hacer de él. Él es catedrático de teoría económica, o mejor dicho, como dicen allí, profesor titular. Sabe perfectamente los argumentos, cosa que no sucede normalmente con los políticos, que son unos ignorantamus en materia de ciencia social. Así de impactantes, de heterogéneas, son las reacciones en el mundo de este fenómeno que nosotros conocimos y ya nos hemos familiarizado, en que se convirtió Javier Milei. Pero veían el último catedrático, economista, profesor, el profesor Huerta de Soto, que justamente toma al Javier Milei y lo comparte con sus alumnos porque dice: es el único de todos mis alumnos que llegó a la presidencia de la Nación. Este es el catedrático. A ver, lo escuchemos, dale. Bueno, bueno, hay que decir que yo tengo miles de discípulos. La inmensa mayoría de ellos nunca se ha dedicado a la política y además yo desanimo a que se dediquen a la política. Pero este se ha dedicado a la política y es el primero de mis discípulos que llega a la presidencia de un gobierno. Es interesante porque es una persona formada en contra del estereotipo o la caricatura que en los medios de comunicación se quiere hacer de él. Él es catedrático de teoría económica, o mejor dicho, como dicen allí, profesor titular. Sabe perfectamente los argumentos, cosa que no sucede normalmente con los políticos, que son unos ignorantamus en materia de ciencia social. Bueno, está Fernando Díaz Villanueva, periodista español, exalumno también de Jesús Huerta de Soto. Fernando, un gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy buenas. Bien, bien. Bueno, ¿qué hay? ¿Qué se dice de este fenómeno de Javier Milei? El profesor Huerta de Soto es una de las reacciones que hemos podido compilar, pero se habla con extrañeza, con simpatía, bueno, en algunos casos lo han tomado como parte de la batalla global de las izquierdas con las derechas, ¿no? Bueno, en España cae bien Milei a los liberales, como es obvio, también a buena parte de la derecha, no a toda la derecha más intervencionista, más de corte franquista no le cae nada bien,
precisamente por eso que tiene, ese sesgo liberal que tiene tan marcado. Y bueno, a Huerta de Soto le cae fenomenal porque lo considera un discípulo suyo y estoy convencido de que Milei también se considera a sí mismo un discípulo de Huerta de Soto. Yo le grabé las clases hace unos años, bueno, 14 años, y esas mismas clases que yo grabé en el año 2009, pues fueron las que vio Javier Milei, siendo todavía un simple profesor de economía en Buenos Aires, completamente desconocido, y que años más tarde ya empezó a participar en televisión y que, bueno, hoy es el presidente electo de Argentina, algo, un efecto mariposa un tanto extraño. A ver, ¿cómo sería esto del efecto mariposa? Es muy interesante porque habla del poder de las redes, del poder de la escenificación, del show en la política. Yo ayer decía que ha ofrecido para un show reformista, Milei, que hemos comprado los argentinos. Ha comprado una mayoría, el 55,6% ha comprado este show, que claro, cuando pasa el show, que es el momento de la elección, debe verse en la realidad, ¿no? ¿Cómo es esto del aleteo de la mariposa? Bueno, esto es la vieja teoría esta del caos de Lorenz, ¿no? El aleteo de una mariposa en una selva en Borneo o en Indonesia puede ocasionar una tormenta en Escocia, ¿no? Pues en este caso, el aleteo de una mariposa, unas simples clases de economía grabadas con mucha economía de medios, con una cámara de 600 euros y un micrófono inalámbrico, terminaron ocasionando de manera por mi parte muy gozosa un cambio político histórico en Argentina, un vuelco en toda regla. Vamos, si me lo llegan a contar a mí yo de hace 14 años que esto iba a terminar sucediendo, y más en Argentina, si me hubieran dicho otro país todavía, pero en Argentina me hubiera parecido imposible, pura ciencia ficción. Ese ha sido el efecto mariposa. Fernando, hay una discusión en la Argentina por el momento. Javier Milei, como candidato, tomó la bandera de la dolarización como sinónimo de quitarle a la casta política la política monetaria, y la verdad que fue ganando adeptos, fue venciendo adversarios. Ahora, en estos primeros días de gobierno, la dolarización ha quedado aparte. La dolarización, de hecho, no se puede hacer técnicamente, hasta sus colaboradores lo están aceptando. Pero ayer, curiosamente, se dijo que el expresidente Bill Clinton en Estados Unidos estuvo de acuerdo, eso tradujeron quienes estuvieron con Milei, en esto de cerrar el Banco Central, elegir una moneda finalmente dura, quitándole la capacidad de emisión monetaria a la política argentina. ¿Cómo se ve desde Europa o cómo se ve desde España habiendo sido alumnos de este profesor Huerta de Soto? Bueno, yo estoy en Inglaterra ahora mismo y aquí siguen teniendo moneda propia, que es la libra esterlina, y no quieren cambiarla, pero en España la llegada del euro fue un antes y un después. España se dolarizó a su manera. En el año 1999, cuando entró en el euro, que es el resellado o el renombrado del marco alemán. Y a los españoles no nos ha ido nada mal. Casi ningún español quiere volver a la peseta, ¿no? Precisamente porque arrebataron a los políticos españoles la capacidad de crear moneda desde la nada, ¿no? Desde ex novo, desde cero. El caso de Argentina sería algo similar. El Banco de España, por cierto, sigue existiendo, aunque es poco más que un gabinete de estudios. No es necesario cerrar el Banco Central de la República Argentina. Se puede quedar, pero que entre sus competencias no esté la de emitir moneda, porque ya sabemos lo que sucede. Las superinflaciones, incluso hiperinflaciones en la historia de Argentina, son una historia común. Yo desde que recuerdo los años 80, siendo yo niño, ya había inflación en Argentina. Quitando la década de los 90, es la historia que conocen todos. Es la biografía particular de todos los argentinos, que hay muchos en España, y lo primero que les sorprende cuando llegan es que los precios apenas se mueven en los supermercados españoles, y cosa que no sucede en Argentina. Entonces, la manera más directa, aquí tenemos un refrán en España que dice: muerto el perro, muerta la rabia. Claro. Pues en este caso se aplicaría a la perfección. Te agradezco la deferencia. Por supuesto, también se lo compara con fenómenos volátiles, ¿no? Para llevar a cabo sus reformas, Javier Milei necesita una arquitectura, una ingeniería política que el sistema de partidos políticos en nuestro país todavía no está muy claro si se lo otorgará, ¿no? Y puede ser o el comienzo de una nueva era de reencuentro de la Argentina con las economías globales, o puede ser un
una luz fugaz, ¿no? que por lo que la sociedad se inclinó, pero que no encontró la solución. ¿Cómo se lo ve a la distancia, en la perspectiva? Bueno, yo te doy mi punto de vista. Yo creo que Argentina tiene una oportunidad que probablemente no se vuelva a presentar, y es la de cambiar el rumbo, un rumbo errático que ha durado varias décadas. Los males de Argentina no vienen de Alberto Fernández, ni siquiera de Néstor Kirchner. Hay que irse mucho más atrás, y tiene la oportunidad de enmendar el tiro y de volver a ser lo que fue. Argentina fue el país más rico del mundo. En el pasado, los emigrantes españoles que iban allí, los famosos gallegos, no iban allí porque fuese pobre, iban allí porque era muy rico, como es obvio, ¿no? Todavía seguimos teniendo la idea en el imaginario colectivo español de que Argentina es un lugar muy rico. No hay más que ir a Buenos Aires y verlo. Aquello parece París. En algunos puntos incluso es superior al propio París o al propio Londres, ¿no? Bien, pues que vuelva a ser eso. No estamos hablando de un país que haya sido pobre siempre. Fue riquísimo, y que además está poblado, tiene una población grandísima de casi 50 millones de habitantes, la mayor parte de ellos muy bien formados. En fin, si ha salido de donde pertenece, es decir, de lo que es la economía mundial de Occidente, ha sido por sus políticos, en esencia, por sus políticos durante demasiado tiempo, y una serie de ensoñaciones que han tenido por allá que le han hecho mucho daño. Bueno, ahora se abre una oportunidad, no va a ser un camino corto. El propio Milei lo decía en campaña electoral, que esto va a llevar 2 o 3 generaciones, pero en algún momento hay que emprender ese camino. Este momento, el 10 de diciembre, podía ser el primer paso, ¿no? Muy claro, muy elocuente también, digno también, discípulo del profesor Huerta de Soto, muy didáctico. Un abrazo muy grande, Fernando, y a la recíproca. Un abrazo de vuelta. Fernando Díaz Villanueva, alumno del profesor Huerta de Soto, uno de los profesores que cautivó a este Javier Milei, economista, pero también profesor universitario con sus teorías económicas. Bueno, pero este Javier Milei, presidente electo, se enfrenta a un sistema destruido, a un kirchnerismo explotado, a una situación, lo venía diciendo, acá no hay una exageración, él planteaba como escenario de herencia un Rodrigazo. Le están dejando un Rodrigazo. Para los jóvenes, busquen, googleen lo que significó el Rodrigazo, como un fogonazo inflacionario en donde se dispararon todas las variables, una de las crisis de las graves que tuvo la Argentina en los 70. Un Rodrigazo económico, pero también político. Porque hay gobernadores que dicen, vamos a pagar los aguinaldos, otros empiezan a sumarse en un coro, no tenemos para pagar los aguinaldos, vamos a ver cómo los pagamos. O sea, de pronto, el carruaje volvió a ser calabaza, perdió Massa, y el carruaje de ficción, de mentira, el engaño, con campaña del miedo incluida, volvió a ser calabaza. Y los caballos volvieron a ser ratones. Y la Argentina no tiene chapa para sus patentes. Y no tiene insumos para sus hospitales. Y no tiene una fábrica para hacer queso, porque tiene que cerrar una de Sancor. Esta es la economía que dejan. Alberto Fernández, el payador que está en gira final para despedirse. El desaparecido Massa. Si alguien lo ve a Massa, que tosa 3 veces, por favor. Y Cristina Fernández de Kirchner, que está ocupada ¿de qué? Adivine, de sí misma. Miremos el tuit de Cristina Fernández de Kirchner, puede ser.